Esta mañana habló Brigitte Frotier, que nos habló del sistema francés de ayuda a las familias. Sobre todo habló de la alocación familiar, del sistema fiscal, hablará ahora, y sobre todo de la historia y la tradición familiar que existe en la República Francesa, que eso es quizás lo que más nos diferencia con el caso español. Aunque hay un cierto acercamiento más recientemente, por influencia de la Comunidad Económica Europea, de la que formamos parte igual que Francia, y también por la evolución francesa de la que hablará ahora, que es cambiar de que todas las ayudas familiares eran universales, es decir, para todas las familias, para todos los niños nacidos, y ahora han cambiado a partir del 1 de julio de este mes, de este año, es decir, hace 7 días, ha entrado en vigor la nueva ley que vinculan las ayudas familiares a los recursos de las familias, un poco en la misma línea de la mayoría de las ayudas o de las subvenciones a las familias que hay, de las pocas cosas que hay en España. Hoy van a hablar también los representantes de la Asociación Nacional de Asociaciones Familiares, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares. Ana María Pérez del Campo, que es desde hace muchos años una activista y una representante importante de las asociaciones familiares. Ya antes de la transición, ella fue la creadora y la líder de la primera asociación de mujeres separadas y divorciadas en España. Y luchó y trabajó mucho cuando la transición en la entrada en vigor de la nueva ley que legalizó, la reforma del Código Civil que legalizó el divorcio en nuestro país. Y desde entonces ha sido activa políticamente en defensa de los derechos de las mujeres en distintas situaciones. Ha sido presidenta de la UNAF, ahora no es la presidenta de la UNAF, pero sigue trabajando muy activamente dentro de las asociaciones de la UNAF. Brigitte Frotier, ya la habéis visto esta mañana, investigadora del Centre National de la Recherche Scientifique de París, trabajando mucho en temas de comparación entre el caso español y el caso francés, en temas de igualdad, en temas de familia, en temas de asociacionismo. Y por último, tenemos también a Gregorio Aullón, que es miembro de la UNAF y es el responsable de la unidad de mediación familiar dentro de la UNAF. Y ellos van a hablar esta tarde de estos temas. Empezamos Ana María, luego Gregorio Gullón, qué manía con llamarte Guillermo, lo siento, Gregorio Gullón y en tercer lugar Brigitte Frotier. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes y de una forma especial el agradecimiento a la magnífica intervención de Brigitte esta mañana en la comparación que realizaba sobre España y Francia respecto a las políticas familiares. Yo voy a tratar de explicar que ya lo dije esta mañana cuando pregunté, ¿verdad? Pero voy a volver a repetirlo. La comparación, el intento de equiparar absolutamente necesario, puesto que estamos los países dentro de la Unión Europea y debemos, por tanto, unificar un poco criterios. Sería deseable, ¿no?, unificar criterios. Pero es muy difícil, claro, porque no se unifican ni dentro de los países como para unificarlos fuera. Sin embargo, las comparaciones que hace Brigitte queda muy claro que Francia es un país con una política muy estatalizada, muy centralizada, y España, que fue lo más centralizado posible durante toda la dictadura franquista,
en este momento es lo más disperso que hay. O sea, cada comunidad tiene la competencia para resolver y actuar en consecuencia con las respectivas leyes que consideres oportunas. Y yo decía esta mañana y vuelvo a repetir ahora que puede ser tan poco efectivo para la sociedad el centralizar y estatalizar mucho las políticas, o por el contrario dejarlas para que cada comunidad haga lo que quiera, incluso con una utilización bastante fuera de lo que es la normativa. Y nosotras en su día planteamos ante el defensor del pueblo una de las leyes que había realizado precisamente Aragón, acogiéndose a una foralía. La foralía permite modificar las leyes que en el tiempo de vigencia de esa foralía estaban, pero no modificar todas las leyes que me vayan pareciendo según van llegando, ¿no? Y eso se ha hecho y se sigue haciendo. Bueno, ¿cómo comparar y cómo plantearse si esto es bueno o no es tan bueno? Hemos estado hablando un momento antes, por ejemplo, de los puntos de encuentro aquí. Y me preguntaba cuál era la opinión sobre los puntos de encuentro. Yo sí quiero decirles con toda claridad que los parches no sirven para solucionar los problemas, o los problemas se afrontan desde su origen, o los problemas crean más problemas. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en España con el tema de la violencia de género. Hemos tenido la mejor ley porque se elaboró y se daba entrada en esa ley tanto a la prevención, en la medida en que se implicaban a distintos ministerios, distintas instituciones, desde la policía, la fiscalía, el Ministerio de Educación. O sea, estaba verdaderamente entendiéndose que la violencia que se ejerce contra las mujeres y los hijos, porque es absolutamente imposible el estar haciendo una violencia de género a la mujer y que existan hijos y estos no lo padezcan. Eso es prácticamente imposible, salvo que uno tenga la suerte de vivir en un palacio. Entonces a la izquierda están los hijos, a la derecha están las familias, pero eso no es el común general del pueblo al que tiene que servir los gobiernos, el de los palacios, ¿no? Y entonces se hizo esta ley, que es una magnífica ley, ¿no?, que no es preciso corregir, pero que es imprescindible aplicar. Y donde falla la ley en España, y yo creo que probablemente también en Francia, eso Brigitte nos dirá, es en la aplicación, porque la aplicación es la interpretación de la ley, y la interpretación de la ley la hace el juez que la aplica y el fiscal, que está para defender también los derechos de los menores o de los incapaces, y cualquier otra actuación fuera de la ley. Para eso está el fiscal, para protección de la ley, protección de los menores y de los incapaces. Bien, la aplicación aquí de la ley deja muchísimo que desear, hasta el extremo. Yo ayer tuve una intervención fuera de aquí, en el Felipe II, ¿no?, con la policía. Se está dando un curso a la policía
Y bueno, yo llevaba un documento, porque como estoy en el Observatorio Estatal de Violencia de Género, pues me llegan documentos, ¿no? Y entonces tenía un documento del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial, sí, yo supongo que en Francia también, es el órgano de gobierno de los jueces. Y dentro del órgano de gobierno de los jueces está el observatorio, del Consejo General del Poder Judicial, que ellos llaman de la violencia doméstica y la violencia de género. O sea, que quieren abarcarlo como cuestiones diferentes son, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que habían hecho, el último documento que habían hecho y que ayer vimos, pasa que yo creo que dije un poco tarde que era del Consejo General del Poder Judicial, y debieron interpretar que era un pensamiento propio, no un trabajo de un organismo tampoco sospechoso de veleidades feministas como puede ser el Consejo General del Poder Judicial. Y lo que hacía allí era contemplar el año 2014. En el año 2014, de todas las personas que murieron, solo 15 habían presentado denuncia. Y de esas 15, solo 14 componían el texto de estudio del Consejo, porque la número 15 se produjo inmediatamente después de que cerraron el trabajo, pero figura en el trabajo como también también no podía ser de otra manera, muerta ese año y muerta en esas condiciones. Todas las mujeres, supongo que en Francia también, no lo sé, pero Brigitte nos lo dirá, supongo que en Francia también se hace una valoración del riesgo de la víctima. Aquí la hacen, bueno, no es mejor casi no hacerla, porque aquí la hacen. Y de las 15 muertas que se había hecho, todas ellas tenían una valoración baja o inexistente. O sea, no se aprecia violencia de género. El riesgo es bajo. Y las mujeres murieron asesinadas por esos hombres que no se les apreciaba riesgo y que no se les o que se les apreciaba un riesgo bajo. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo tengo que decir, y me sonroja decirlo, ¿no?, que Naciones Unidas y concretamente ONU Mujeres nos ha mandado, en el caso concreto de una niña muerta, asesinada por su padre, ¿no?, después de múltiples denuncias de la madre, hablando del riesgo que corría su hija en la comunicación, en el régimen de visitas, etcétera, pues al final se la dejaron y evidentemente la mató. Estamos hablando de una niña de 5 años. Aquí se hicieron el proceso necesario por parte de la madre sin grandes resultados. Y entonces esto se llevó a Naciones Unidas. Naciones Unidas ha producido un documento, no puede hacer otra cosa más que recomendaciones, pero una recomendación en la que la divide en dos. Una parte está dirigida al propio caso de la niña asesinada y otra es general. Me voy a ceñir a la general, porque en lo de la niña lo único que pueden hacer es recomendar, porque naturalmente
ONU Mujeres no hace más que recomendaciones, no puede dictar resoluciones judiciales de obligado cumplimiento, sino recomendaciones. Pero hace una recomendación relacionada con el caso concreto y otra relacionada con el caso general. Y yo me ceñí al caso general, porque era lo que interesaba. Lo otro era compensación económica. No se puede volver la vida a una niña. No se puede decirle a la madre que ha perdido a su única hija. Quedarse tan tranquilo. Entonces lo que hacen es una recomendación de orden económico. Pero la recomendación que hacía, y eso nos atañe a todos, a los que tienen que, a todos y a todas, a los que tienen que intervenir y a los que somos espectadoras de un escándalo tan grave como el de la violencia de género, la recomendación que hacía es: los jueces tienen la obligación, subrayo, de adquirir formación sobre el significado de la violencia de género. Y con los jueces, todos aquellos intervinientes o coadyuvantes en la función judicial. Naturalmente, a la policía también en este asunto. Entonces yo les pedía a la policía ayer, se los pedía diciendo: no estoy hablando aquí ahora mismo de culpabilidades, estoy hablando de responsabilidades. Y ante una situación como esa, yo les pido a la policía, a la Fundación de Policía, que es la que daba el curso, que se dirija al cuerpo de policía para que estos reciban la formación en la escuela de policía, donde a su vez adquieren otros conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento de disparar una pistola. O sea, es evidente que les enseñan a disparar un arma, no llevan un arma sin saberla disparar. También es muy probable, casi seguro, que no la van a utilizar nunca, pero se les enseña a disparar. En cambio, atender mujeres y valorar situaciones de riesgo lo van a hacer todos los días. Y para eso no reciben formación. Lo que reciben es lo que ayer les estábamos dando, las personas que intervinimos, en un curso muy elogioso, pero no suficiente. No suficiente. Resulta bastante grave, no sé si en Francia ocurre o no, pero de repente ven un informe en el que se dice riesgo leve, riesgo bajo, o no se aprecia riesgo. Y 3 semanas después la mujer está muerta. En España han descendido mucho las denuncias por violencia de género. Han aumentado las muertes. Esta contradicción de aumento de muertes y descenso de violencia obedece, sin lugar a dudas, a que las mujeres saben que es inútil denunciar, que no les va a llevar, ya no me quedan más que 2 minutos y tenía yo aquí pues, para hablarte de todas las leyes que hemos hecho, de las leyes de igualdad efectiva. ¿Ustedes no les llama la atención que tengamos que hacer una ley efectiva entre hombres y mujeres para la relación de hombres y mujeres? Porque yo cuando leí esto me pareció, digo, ¿qué pasa? ¿Que hay leyes efectivas y leyes que no son efectivas? ¿O todas las leyes tienen que ser efectivas? ¿En qué quedamos? Pues es que la verdad es que no todas las leyes son efectivas. El fallo está en la inefectividad de la ley.
El fallo está en que nosotros estamos en este momento, nosotras y nosotros, porque aquí tenemos la suerte de contar con hombres, hay más mujeres, pero contamos con hombres, en un momento muy crítico. Créanme, estamos en un momento de cambio para bien o de cambio para catástrofe. Eso ya no lo puedo decir, pero se va a producir un cambio. Estamos pasando a una situación de cambio, después de una anestesia de 40 años de dictadura. Durante 40 años de dictadura, este pueblo permaneció en una situación de sometimiento, y cuando hemos llegado a la transición, de silencio. Ahora ya no. Cuando ha surgido una crisis económica no imputable al pueblo, ni español, ni francés, ni del resto de los países europeos, imputable a los gobiernos de esos pueblos, imputables a los bancos y a los centros económicos de poder. Cuando se ha llegado al austericidio como única solución, la gente empezó a hablar. La gente empezó a decir, hasta aquí hemos llegado. Y no sé si de aquí para allá se solucionará el caso, o de aquí para allá se empeorará el caso. Pero saben, hay países a los que ya no les importa. No les importa lo que vaya a pasar, porque no se puede exprimir al pueblo que se dice que se representa. Y en una democracia la representación no está en el voto de cada 4 años. La democracia significa representatividad del pueblo y participación del pueblo. Si no sabemos que la democracia necesita una estructura diferente a una dictadura, pues vamos mal, ¿no? Porque el hecho de que haya un parlamento no dice nada. Es la conexión del parlamento con el pueblo soberano. Y para eso está la sociedad civil organizada. Ya no voy a decir más. Porque no me dejan. Gregorio Bullón. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y gracias a la organización del curso por haberme invitado a participar. Yo os voy a hablar brevemente de los 2 servicios que actualmente llevo a cabo en UNAV. Uno es el servicio de mediación para padres, madres, hijos e hijas adolescentes, y el otro es el servicio que acabamos de poner en marcha en enero, que es el servicio de atención a familias reconstituidas. Y dentro de este servicio quería hablaros también especialmente de la importancia del concepto de pérdida ambigua en el tratamiento de estas familias. Bueno, voy a mencionar brevemente el servicio de mediación para familias con hijos adolescentes que UNAV lleva prestando ya desde hace más de 8 años de manera muy exitosa. Este servicio está dirigido a familias con hijos comprendidos entre los 12 y los 19 años de edad que presenten dificultades en su relación y que voluntariamente deseen participar en el proceso de mediación. En UNAV sabemos que existe relación entre las conductas presentadas por los y las adolescentes y los modos particulares de comunicación y de relación familiar. Lo que el mediador va a tratar de hacer es de ayudar a los miembros de la familia a modificar estos modelos de comunicación con el fin de desbloquear sus dificultades y lograr una relación que permita el crecimiento no ya solo de los miembros como individuos, sino de la familia como sistema.
Sabemos que la mejor herramienta que tienen los padres para educar a sus hijos en este momento del ciclo vital es la relación con ellos. Una buena relación de los padres con los hijos y con otros adultos significativos es el factor protector más importante. Solo cuando los padres e hijos se comunican, solo entonces es cuando los padres pueden guiar, pueden orientar y pueden ayudar a que sus hijos crezcan bien. Bueno, aprender a comunicarse de nuevo es de hecho el primer reto con que nos enfrentamos a las familias en mediación. Después, en el tiempo de preguntas, si tenéis algún tipo de preguntas sobre este servicio, os la contestaré. Ahora, por cuestión de tiempo, me voy a centrar en el servicio de atención a familias reconstituidas, que acaba de nacer este mismo año, es un bebé de 7 meses. Y bueno, es importante que destaquemos que es un servicio pionero en España. Es el primero y, hasta donde sabemos, el único servicio específico de atención a este modelo familiar. Como todos vosotros sabéis, se considera familia reconstituida aquella en la que al menos uno de los dos miembros de la pareja aporta uno o varios hijos de una relación anterior a la familia, independientemente de que estos hijos convivan o no de forma permanente con ellos. Por tanto, este desdoblamiento del hogar en dos, si lo vemos desde el punto de vista del menor, y la aparición de nuevas figuras adultas, como son las nuevas parejas, da lugar a un nuevo modelo familiar, con un mapa diferente de funcionamiento respecto a las familias tradicionales. Las familias reconstituidas tienen unas características y unos problemas específicos que hemos de abordar con herramientas específicas. De ahí la gran necesidad de este servicio. Los dos grandes fuentes de problemas de las familias reconstituidas son los problemas de género y los problemas del deseo, en concreto del deseo de querer rehacer o replicar una familia nuclear. En todos estos años, trabajando con familias, en UNAF hemos aprendido que el divorcio en sí mismo no es perjudicial para la familia, siempre que la estructura familiar que se arme después sea funcional, que la reorganización familiar sea adecuada. Pero sobre cómo debe ser la reorganización de estas familias reconstituidas es donde nos vamos a chocar con los roles de géneros que están establecidos por la sociedad y por la familia nuclear respecto a cuáles deben ser las funciones de hombres y mujeres y, por tanto, de los progenitores y de sus nuevas parejas. Bueno, muy a grandes rasgos, lo que se espera de la mujer es que sea la proveedora afectiva y la que sea la responsable de las tareas domésticas en el nuevo hogar, aunque el hombre colabore y aunque no sean sus hijos. En cierta manera se le pide que sea la nueva madre de este nuevo hogar. Y lo que se espera del hombre es que sea el proveedor económico y el sujeto normativo, que ponga orden, en cierta manera, frente al descontrol de los chicos, aunque estos no sean hijos suyos. También, en cierta manera, se le pide que sea el nuevo padre de esta familia. Esto lo vemos especialmente cuando los chicos llegan a la adolescencia, que vemos que se genera mucho conflicto entre padrastro e hijastros, e incluso entre los miembros de la pareja. Pues la madre le pide a su pareja masculina que la rescate frente al desorden de los chicos, pero luego no le gusta cómo lo hace y genera mucha pelea entre ellos también. Todo esto anterior que os comento es un error, ya que nosotros entendemos que son el padre y la madre quienes deben hacerse cargo de sus hijos en todos los sentidos. Me refiero en el plano afectivo, en el plano normativo, en el económico y en el educacional, por supuesto. Desde luego el tema de género va a ser el gran tema troncal cuando hablamos de familias reconstituidas. El rol de las nuevas parejas va a ser algo que tiene que ser definido en estas nuevas familias. Muy en líneas generales, podríamos decir que todo lo relacionado con el ejercicio de la patria potestad va a corresponder a los padres y las nuevas parejas van a desempeñar funciones complementarias. Sabemos que la lealtad al progenitor biológico, tenga o no relación con el niño, incluso esté vivo o esté muerto, el padre o la madre va a ser una figura que siempre va a estar ahí para su hijo. Bien para echarlo de menos, bien para odiarlo, para idealizarlo, más si está muerto, pero siempre va a estar ahí, presente, y va a reaparecer con muchísima fuerza cuando alguien intente ocupar su lugar, cuando alguien intente sustituirlo.
En definitiva, no se puede ocupar un lugar que ya está ocupado. Como os decía, en el servicio de atención a familias reconstituidas nos vamos a encontrar con el deseo, bien un deseo consciente o un deseo inconsciente, de formar de nuevo una familia nuclear. Ya sabéis, papá, mamá, los hijos, todos o casi todos hemos crecido en una familia nuclear, es nuestro referente, es el modelo de familia que tenemos idealizado y el que hemos internalizado como necesario para nuestra propia autorrealización. El aceptar la imposibilidad de rehacer o de replicar una familia nuclear conlleva, por tanto, que todas las expectativas que uno construyó desde su infancia van a tener que ser cambiadas. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, con un duelo, con un nuevo duelo por hacer. Pero sabemos que el intento de querer replicar una familia nuclear va a llevar al fracaso, si no a corto, sí a medio o largo plazo. Bueno, estos dos focos de problemas que veíamos están relacionados con las dos grandes características de la familia nuclear. La primera es que son familias en transición y la segunda es que son familias que nacen de la pérdida. Por lo tanto, la primera tarea de las familias reconstituidas va a ser la de aprender a manejarse tanto con la pérdida como con los cambios. Cuando digo que son familias en transición, me refiero a que son familias que tienen que gestionar un gran número de cambios en un corto periodo de tiempo, al menos en un periodo de tiempo bastante más corto que otros modelos familiares. En la familia reconstituida, las etapas del ciclo vital a menudo se trastocan y no cumplen las expectativas previstas, especialmente las expectativas temporales que tenemos. Generalmente los plazos se aceleran. Podemos ver, por ejemplo, un hijo que en muy poquito tiempo, en unos años, puede pasar de vivir en una familia nuclear a vivir en una familia monoparental por el divorcio de sus padres, con toda la fusión que ello genera. Sus padres pueden rehacer sus vidas con nuevas parejas, este chico puede pasar a formar parte de una familia reconstituida, pueden aparecer nuevos hermanos. Vemos que son muchos cambios en muy corto periodo de tiempo y que están fuera de la expectativa temporal que todos tenemos del ciclo vital, y todos esos cambios hay que elaborarlos y hay que adaptarse a ellos. Importante, para que el tratamiento de la familia reconstituida no fracase, es importante saber que no estamos ante una familia convencional con problemas derivados del ciclo vital o del conflicto intergeneracional, sino que son problemas específicos del propio modelo de familia. Y como decía antes, las familias reconstituidas nacen de la pérdida. Hasta no hace demasiados años, la pérdida que suponía el punto de partida solía ser la muerte de uno de los cónyuges. En nuestro trabajo ahora vemos que la inmensa mayoría de las familias reconstituidas, el punto de partida es el divorcio o la separación. Pero no todas las pérdidas ni todos los duelos son iguales, ni la reacción emocional que producen son comparables en modo alguno. Al contrario que la muerte, el divorcio es una pérdida ambigua y es una pérdida reversible y, por tanto, más difícil de elaborar. Es lo que nosotros solemos llamar una pérdida significativa, ya que modifica nuestro proyecto de vida y nuestra percepción del mundo. Y como ya nos dijo Freud hace muchísimos años, cualquier pérdida significativa requiere la elaboración de un duelo. Bueno, y el primer paso para elaborar un duelo es aceptar, evidentemente, que la pérdida se ha producido. Pero para aceptarla es fundamental antes haber podido reconocer la pérdida como tal, como pérdida. Nadie duda de que la muerte es una pérdida, pero en el caso de una pérdida ambigua, como puede ser la separación o puede ser el divorcio, hay más confusión a la hora de reconocerla como tal, a la hora de reconocerla como una pérdida. Esta ambigüedad vemos que en ocasiones congela el proceso de duelo. Sabemos por datos que tenemos que el proceso de duelo tras una muerte suele durar aproximadamente, término medio, unos 18 meses. Cuando hablamos de la elaboración del duelo por una separación o un divorcio, vemos que los plazos se alargan. De hecho, nos vamos a términos medio de 2 a 4 años, o sea, en ocasiones incluso más del doble.
La aceptación de la pérdida produce dolor, y produce un dolor tan intenso que a veces vemos que se produce una negación de la misma, como una forma de combatir el dolor. Bueno, esta negación lo vemos con frecuencia en el divorcio. Mucha gente se pregunta, ¿para qué voy a sufrir atravesando el proceso doloroso de elaboración de una pérdida si puedo refugiarme un poquito en la esperanza o en la fantasía de que un día mi pareja vuelva conmigo? Pero aunque la negación a veces pueda ser saludable a corto plazo, a la larga puede adoptar dos formas muy perjudiciales. Una posibilidad es que la persona niega que haya perdido algo y se comporta como si nada hubiera cambiado. En el caso de familias reconstituidas, vemos que es cuando se sustituye al otro progenitor por la nueva pareja y se pretende seguir funcionando de la misma manera, como si nada hubiera cambiado, es decir, seguir siendo una familia nuclear. Y el caso opuesto sería la otra opción. Aquí la persona se comporta como si el ser querido se hubiera marchado por completo de su vida. Y en el caso concreto del divorcio, estas personas suelen actuar como si el progenitor ya no existiese. Estas personas suelen encontrar confort en el pensamiento absoluto y se apartan por completo del ser querido para evitar el dolor que supone sentir su pérdida. Pero vemos que esto les impide mantener vínculos parciales, que en el caso del divorcio van a ser vínculos que serían muy beneficiosos para sus hijos. Uy, me he ido, no sé a dónde. Aquí. No. Sí. Por tanto, en nuestro trabajo con las familias reconstituidas va a ser muy importante diferenciar la pérdida ambigua y las reacciones que ocasiona esta con la pérdida común, como puede ser la muerte o otro tipo de pérdidas. Vamos a explicar el concepto de pérdida ambigua siguiendo a su creadora, que es Pauline Boss. Bueno, yo en concreto es un constructo que empecé a utilizar trabajando con familias migrantes y en ocasiones también con familias adoptivas y también en ocasiones con familias con hijos adolescentes en el programa de mediación. Tanto la migración como la adopción, como en ocasiones el paso a la adolescencia, son pérdidas ambiguas, todas ellas. Al comenzar el servicio de familias reconstituidas vi que se adaptaba perfectamente también para trabajar con divorcios no elaborados. Y voy más allá y me adelanto un poquito al futuro. Creo que va a ser un constructo fundamental para trabajar en mediación intergeneracional, en concreto en el ámbito de cuidado de personas mayores, personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia, más específicamente, porque es el constructo que nos va a ayudar a entender el porqué la percepción de los distintos hijos sobre la enfermedad de su padre. Creo que tiene que ir por ahí la intervención. Bueno, según Pauline Boss, existen dos tipos básicos de pérdida ambigua. En la primera, la familia percibe a uno de los miembros ausente físicamente, pero presente psicológicamente. Lo vemos en el divorcio, donde el ex físicamente está ausente, pero psicológicamente sigue estando muy presente. En familias adoptivas también. Los padres biológicos físicamente nunca estuvieron, pero siempre estuvieron en la cabeza del niño. O el caso contrario, el hijo que fue dado en adopción ya no está físicamente, pero sigue estando en la familia. En familias migrantes, como os decía antes, vemos que sucede lo mismo con la persona que se fue y también sucede lo mismo con los que se quedaron en el país. En familias con desaparecidos, evidentemente, es este tipo de pérdida ambigua. El segundo tipo de pérdida ambigua, la familia percibe a uno de los miembros de la familia que está presente físicamente, pero sin embargo está ausente psicológicamente. El paradigma de esta pérdida ambigua, como os decía antes, es el Alzheimer. La persona físicamente está, pero cada vez va estando menos. De todas las pérdidas que se experimentan en las relaciones personales, la pérdida ambigua es la más devastadora de todas, porque permanece sin aclarar, es una pérdida que permanece indeterminada.
y las personas anhelamos la certeza. Hasta la muerte es preferible a la incertidumbre. Este fin de semana, no sé si visteis una noticia en El País, que hablaba un padre que tenía un hijo desaparecido, que decía que enterrar a un hijo es muy duro, pero que era todavía más duro el seguir esperándole. A esto me refiero. Es la incertidumbre lo que hace que la pérdida ambigua sea la más estresante de todas. Por tanto, la intervención profesional en concreto con familias reconstituidas, que se basa en el reconocimiento de la ambigüedad de la pérdida, en poner nombre a lo que están viviendo, libera a las personas para que entiendan la pérdida, para que le puedan hacer frente y para que puedan seguir adelante. Cuanto mayor es la ambigüedad que rodea la pérdida, más difícil resulta dominarla, y vemos que mayores son la depresión, la ansiedad y sobre todo el conflicto familiar cuando trabajamos con familias. Bueno, como veíamos antes, el divorcio no es un problema en sí mismo, sino la ambigüedad y la pérdida que lo acompañan. El divorcio vemos que proporciona un terreno fértil para la confusión sobre la ausencia o la presencia de la pareja que no tiene adjudicada la custodia de los hijos. Algo se ha perdido, pero algo sigue ahí. El matrimonio ha terminado, pero se sigue siendo padre o madre. Y para los niños sabemos que es importante el poder identificar lo que se ha perdido y que así puedan elaborar el correspondiente duelo. Pero al mismo tiempo también que puedan reconocer los vínculos que aún siguen existiendo con sus padres y con las familias de sus padres también. Desde luego es un acercamiento bastante más saludable al divorcio que decirles sin más mamá y papá ya no se quieren, pero siempre te querrán. Todos vemos que a los niños a menudo les resulta bastante complicado y bastante difícil el poder confiar en esta afirmación. Saben que han perdido algo, así que al menos se les podría confirmar este hecho y asimismo subrayar lo que permanece igual en la familia. Además, tanto ellos como los adultos se sienten aliviados al descubrir que lo que experimentan tiene un nombre, que es la pérdida ambigua. Y este concepto es lo que les va a ayudar a comprender la situación y a convivir con el divorcio. Bueno, hay un terapeuta familiar, que es Carl Whitaker, decía que nunca logras divorciarte. Bueno, esta frase, que según se dice, aunque parece una maldición, en realidad lo que nos quiere decir con ello es que las antiguas relaciones no desaparecen sin más. El primer matrimonio no deja de existir sin más cuando empieza una segunda unión, y va a formar parte para siempre de la historia vital de la persona. Algo siempre permanece en las relaciones siguientes. En nuestra práctica profesional estamos acostumbrados a huir. Bueno, mi marido se ha divorciado de mí, pero sigue regresando continuamente a mi vida, cuando llama para hablar con los niños, cuando viene a recogerlos. Incluso veo que quiere entrar, tomar un café, se lo sirve él mismo, entra en la cocina y hasta a los chicos les parece raro. Entonces lo que nos suelen preguntar es ¿cómo voy a poder pasar página y olvidarle si sigue estando ahí? Y lo que los profesionales les respondemos simplemente es que no pueden. No pueden hacerlo porque han tenido hijos, en la mayoría de los casos han tenido una relación de muchísimos años con él o con ella, y no pueden olvidar todo eso ni deberían, pero sí pueden replantear la situación. Lo he oído. Como por ejemplo poniendo ciertos límites. Ser capaz de vivir con la ambigüedad inherente a esas situaciones es uno de los principales secretos para lograr un segundo matrimonio exitoso y lograr que la familia reconstituida exista. Bueno, para finalizo ya, es importante que los profesionales tengamos muy claro que la familia que existe en la cabeza de las personas es más importante que la que registra el libro de familia, y, como decía antes, la intervención profesional debe basarse en el reconocimiento de la ambigüedad de la pérdida, liberar a las personas para que entiendan la pérdida, le hagan frente y puedan seguir adelante. Un obstáculo que nos vamos a encontrar es la falta de validación social de la pérdida ambigua y de rituales que ayuden a reconocerla y a elaborarla, al contrario que con la muerte, que vemos que existen muchos rituales.
Ahora empiezan a haber algunos rituales, por ejemplo, las fiestas de celebración de casado, de casada, que bueno, independientemente de lo que pensemos, al fin y al cabo son un ritual que nos ayudan a pasar página. Bueno, nuestra labor, por tanto, va a ser llevar claridad y donde hay ambigüedad y donde hay confusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta tarde propongo continuar nuestras... ¿Funciona? Así mejor. Entonces, bueno, yo propongo continuar reflexiones sobre los elementos de diferenciación entre Francia y España en cuanto a las políticas de apoyo a la familia. Hablaremos sobre las singularidades del caso francés que no tienen equivalencia en el caso español, como son las instituciones que lideran la cuestión familiar y sobre los recientes debates sobre las asignaciones económicas por hijos y la fiscalidad. En Francia, las instituciones que gestionan las ayudas a la familia existen desde los años 40. Se crearon al término de la Segunda Guerra Mundial y desempeñan un papel importantísimo en el diseño y la gestión de la política familiar. No existen instituciones equivalentes en España. En segundo lugar, hablaremos sobre el efecto redistribución o no de las ayudas económicas por hijo, en las que unen el objetivo natalista de promover el mayor número de hijos y el objetivo de nivelación social en cuanto a lucha contra la pobreza. Otro debate es el que produce en el tema de la fiscalidad entre familiarismo e individualismo, es decir, entre las medidas que apoyan a la familia como grupo o las que tienen solo en cuenta la situación del individuo que viene obligado a pagar. En tercer lugar, hablaremos de los recientes cambios que se han producido en Francia en estos temas. Nuestro primer punto, la institucionalización de la cuestión familiar. En Francia hay una serie de instituciones dedicadas únicamente a diseñar y gestionar la política de la familia. Y eso desde, como lo hemos dicho antes, 1945. Francia es el único país de Europa que cuenta desde los años 40 con una institución como la CNAF, la Caja Nacional de Prestaciones Familiares, ya mencionada esta mañana, y con una red de organizaciones, la Unión Nacional, je vais le dire en français, l'Union Nationale des Associations Familiales, la UNAF, que podemos traducir como Unión Nacional de Asociaciones Familiares, que es un movimiento social organizado de familias. Estas instituciones han venido desempeñando desde su creación un papel muy importante en la visibilidad y el mantenimiento de la política familiar francesa, que tiene desde sus inicios una ideología marcadamente natalista. Desde su creación en 1945, el sistema francés de seguridad social incluye una rama específica dedicada a la familia que asegura la protección de la familia como una prioridad nacional. Es la CNAF. Las cajas locales son las que administran las cerca de 50 prestaciones que se dan a las familias o a individuos bajo condiciones de recursos. Otra institución muy importante en Francia es la UNAF, la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, que es
una agrupación de movimientos familiares formada en 1945 en el marco de una ley de 1942 que luego fue confirmada por las ordenanzas de 1945 que fundaron la Seguridad Social. Su financiación es pública y recibe el 0,1% del conjunto de las contribuciones de las prestaciones familiares. Estas contribuciones las pagan las empresas y los asalariados. La UNAF francesa participa en la gestión de las cajas de prestación familiares y participa también a la junta directiva del Consejo Económico y Social. Así, la UNAF francesa está enmarcada en una ley y legalmente es una asociación de referencia exclusivamente familiar. Tiene el monopolio de la representación de la familia ante las autoridades públicas. En el seno de la UNAF existen numerosas asociaciones dentro de un campo de actividades muy amplio: vida familiar, educación, inserción y reinserción, solidaridad intergeneracional, entre otras. Así, las asociaciones que están adheridas a la UNAF representan intereses de lo más variados, pero todas en una perspectiva familiar. En ellas no se habla de intereses individuales o particulares como los de las mujeres o de los niños, como creo vemos en España, sino que la referencia siempre son las familias. Es en este sentido en el que en Francia los más variados intereses están representados por los movimientos familiares en una perspectiva que se denomina familiarista. En España no hay verdaderamente equivalencia con esta UNAF francesa. El proceso francés de institucionalización de la cuestión familiar es muy fuerte y desde hace muchos años, para no decir muchas decenias, cosa que no ha sido así en España, incluso ni en la época franquista. Todo esto contribuye a diferenciar el concepto de familia y su relación con el Estado. Al no existir este conjunto de instancias con legitimidad institucional para llevar la causa de las familias ante las autoridades públicas, la consolidación del movimiento familiar en España no tiene la misma fuerza y visibilidad política que en Francia. La UNAF española, como todos lo sabéis aquí, es una organización no gubernamental creada en 1988 para la defensa de las familias. Ha sido declarada de utilidad pública y está reconocida como consultora especial en ECOSOC de Naciones Unidas. Los intereses defendidos en la UNAF española son muy amplios, quizás mucho más que los de la UNAF francesa. Y además promueve, como fue dicho antes, promueve la mediación familiar, pero no tiene el reconocimiento político y sobre todo los enormes recursos públicos que recibe la UNAF francesa. Creo que no hay comparación posible. Ahora tratamos nuestro segundo punto, la cuestión del método de redistribución, y en primer la de la fiscalidad y en segundo la de las ayudas por hijos. Una fiscalidad basada en la unidad familiar es el caso francés. En Francia, la situación familiar tiene una repercusión fiscal enorme en cuanto que el impuesto sobre la renta se calcula no de forma individualizada,
sino por unidades de hogar familiar, en función de cómo vive y qué ingresos tiene la unidad familiar. Esta situación se traduce en el llamado cociente familiar, a partir del cual se calculan los impuestos que cada familia tiene que pagar anualmente. El cociente familiar es el método de cálculo del impuesto sobre la renta en Francia desde también 1945. Se basa en un sistema de unidades según el número de personas que conviven en el hogar y están sujetas al pago del impuesto. Es decir, que el padre y la madre representan cada uno una unidad. Los hijos, cuando solo hay uno o dos, es decir, de rango 1 y 2, representan media unidad. Y los hijos, a partir del tercero, suman una unidad completa por hijo. Habíamos hablado de eso esta mañana. El cociente familiar es una herramienta de redistribución económica horizontal, es decir, entre hogares con hijos y sin hijos. Con él se produce una compensación económica por el coste de los hijos. Las familias, y especialmente las familias numerosas, obtienen grandes ventajas económicas con este sistema de cociente familiar, si las comparamos con las personas solas o las familias reducidas o sin hijos. A la vez, en la medida en que la ventaja del descuento económico que se obtiene es proporcional a los ingresos del hogar, el cociente familiar favorece en mayor medida a los hogares más acomodados y por ello es una política muy controvertida en Francia. Este sistema ha tenido sucesivas reformas para alcanzar una mayor equidad entre los hogares de mayores y menores ingresos, pero no se ha llegado a suprimir el cociente familiar. En España es muy diferente porque tiene una fiscalidad individualizada. Se cambió el modelo de fiscalidad en 1992, introduciendo la posibilidad de individualizar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las personas casadas pueden elegir si hacen su declaración de renta de forma unificada o por separada. Por otra parte, la ley actual establece diferencias en función de la estructura y el tamaño de los hogares familiares, rebajando las cuantías económicas en función del número de dependientes sin ingresos que tenga el hogar familiar y también la posible situación de minusvalía de alguno de ellos. Otro aspecto a considerar es el carácter universal de las ayudas por hijo en Francia. Las asignaciones familiares por hijo han tenido tradicionalmente un carácter universal. Solo a partir, como Inés lo ha dicho, que a partir del día 1 de este mes han pasado a depender de los ingresos de la familia. El Estado francés ha atribuido tradicionalmente un alto valor y al mismo valor a los hijos de ciudadanos franceses, otorgándoles una serie de ayudas económicas desde el nacimiento a todos por igual, sin diferenciar si eran hijos de padres y madres acomodados o si vivieran en un hogar de escasos recursos económicos. Esta política familiar, con esa consideración universal de los hijos, pero hay que recordar que es solamente a partir de 2 hijos. Se ha mantenido desde los años 40 hasta el primer día de julio, fue universal.
el debate sobre la necesidad de cambios para ajustar las ayudas por hijo a las necesidades económicas de la familia ha sido muy importante en los últimos años, llegándose finalmente al acuerdo de cambiar el sistema. Desde ahora, las prestaciones económicas por hijo se van a dar teniendo en cuenta los recursos económicos de cada familia. Con este cambio se introduce en las asignaciones económicas por hijo el principio redistributivo vertical. Hay que señalar que el objetivo de lucha contra la pobreza fue debatido en Francia bajo el gobierno de Lionel Jospin, en 1998, cuando llevó a cabo el primer intento de eliminar la universalidad de las asignaciones por hijo, pero no ha podido conseguirlo. En España, la mayoría de las ayudas económicas a las familias han guardado una relación con el nivel de recursos económicos de las familias, pero hay excepciones. Por ejemplo, los descuentos por dependientes con minusvalías tienen carácter universal, pero es verdad que son relativamente menos importantes para aquellos contribuyentes que tienen mayores ingresos. Otra excepción fue el cheque bebé creado por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en 2007 y anulado por el mismo gobierno en 2010. Se trataba de una aportación lineal de 2.500 euros a todas las mujeres en el momento que daban a luz a un hijo. Tuvo también la originalidad de ser una de las pocas medidas claramente natalistas dentro de la política social española. Ahora abordamos nuestro tercer y último punto, el de los recientes cambios producidos en Francia, pero antes tenemos que precisar las modalidades de la gestión de la política familiar en Francia. Los mecanismos de la gestión de la política familiar en Francia influyen en dicha política familiar y hacen difícil la evolución del sistema. En la responsabilidad y la gestión de la política familiar francesa intervienen las autoridades siguientes: el Ministerio de Presupuesto y de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Sociales, la Caja Nacional de Prestaciones Familiares y las cajas locales, el Comisario General de Estrategia y Prospectiva, que está adscrito al primer ministro, el Consejo Económico y Social, la UNAF, que tenía una reunión anual con el gobierno en la que había de presentar un informe cada año sobre el progreso de las medidas en favor de las familias. Además, desde los años 80 se organizan bajo la dirección del Estado y de la UNAF conferencias anuales de la familia que reúnen a todos los interlocutores políticos interesados, implicados en la política familiar. En 2008 se creó el Consejo Superior de la Población y de la Familia así que se define, para dotar, entre comillas, dotar es una citación, dotar a la política de la familia de una instancia de concertación al más alto nivel para mejorar la dirección de esta política. El programa de trabajo de este Consejo Superior de la Familia es elaborado cada año por el primer ministro a propuesto del Ministerio de la Familia, ahora es un secretario de Estado. Este Consejo Superior se reúne a convocatoria de su presidente. El presidente es el primer ministro o de su vicepresidente designado por el primer ministro entre las personalidades cualificadas. La creación del Consejo Superior de la Familia
Jackie, que me parece muy interesante, ha contribuido a cambiar la política familiar. A pesar de que están presentes los mismos actores que en las conferencias de la familia, supone una nueva herramienta de acción pública que ha reducido la autoridad de otras instancias como la de la UNAF, que ha perdido de una cierta manera su capacidad de veto. ¿Por qué? Porque en 1998 fue la UNAF la que frenó el intento del gobierno de Jospin de condicionar las asignaciones por hijo a los recursos de la familia. Sí, voy a terminar. En el año 2015 la situación es diferente porque el contexto político y económico ha cambiado. Se ha aprobado finalmente hacer depender las ayudas económicas condicionándolas a los recursos de la familia. Esto va a reducir los recursos públicos destinados a prestaciones familiares, objetivo que también se persigue teniendo en cuenta el déficit de la Seguridad Social que administra estas prestaciones y también las presiones de la Unión Europea para reducir dicho déficit. También ha influido el deseo de parte de nuestro gobierno de favorecer la competitividad de las empresas, pues reducir el importe de las asignaciones económicas por hijo permite rebajar las cotizaciones sociales patronales. Y es por eso que no es una medida como en el caso de España, explícita de lucha contra la pobreza, y sigue inscribiéndose en la política familiar. Además, el gobierno francés ha presentado recientemente un proyecto de cambio de los impuestos para el año 2018 con retenciones en origen, pero sin contemplar la posibilidad de una fiscalidad individualizada. Se sigue manteniendo el sistema de cociente familiar, pilar básico del sistema francés de ayuda a la familia y a la natalidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos los ponentes, a los tres. Y ahora tenemos un tiempo para preguntas y sugerencias por parte de todos vosotros. ¿Sí? Vamos a hacer una serie de intervenciones o preguntas y luego contestarán los tres, como hicimos ayer. Luego contestarán los tres ponentes. Vale, buenas tardes y gracias por vuestras exposiciones. Yo tenía preguntas para Gregorio y para Ana María. Para Gregorio, me gustaría preguntarte acerca de cómo exactamente gestionáis esa elaboración de pérdida. Es decir, ¿hacéis un trabajo con los niños? ¿Hacéis un trabajo con ambos progenitores? ¿Con el progenitor que se ofrezca a ello? Porque yo trabajo en el ámbito de la psicología clínica y forense y sí que me doy cuenta que en casos de divorcio o de separación es muy complicado que ambos progenitores o bien estén de acuerdo o bien quieran participar de una mediación, ¿no? O suele ser difícil que se pongan en común. Entonces, mi duda es un poco cómo gestionáis esa elaboración de la pérdida, desde qué prisma lo abordáis y si, por ejemplo, en casos de alienación parental, que imagino que también tendréis, o no. Alienación parental en el sentido de que hay veces que uno de los progenitores malmete, por así decirlo, a los hijos o a las hijas contra el otro progenitor. Entonces, bueno, pues eso por una parte. Y luego, con respecto a Ana María, quería preguntarte, Ana María, que lo has dicho así un poco por encima, pero me gustaría si puedes profundizar. ¿Por qué crees que las mujeres dejan de
denunciar estos tipos de maltrato, de violencia de género o doméstica. ¿Crees que las leyes o los protocolos de actuación no están funcionando y por eso las mujeres dejan de confiar en que la denuncia es una buena opción para ellas? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia? Bueno, pues yo quería, Ana María, me encanta oírte, si es que un placer. Entonces, a mí me ha chocado y me sigue chocando que existan leyes que protejan a las mujeres. Y entonces, como nosotros y nosotras trabajamos en empresa, pues con el tema de la reducción de jornada, con el tema de la protección con el embarazo, o sea, tenemos que enfrentarnos muchas veces a tener que justificar por qué estamos protegidas. Y yo muchas veces les digo, cuando estamos protegidas es por algo. Pero claro, a mí me gustaría no estar protegida, ¿sabes? Porque eso significa que no estoy discriminada. Entonces, que las leyes, o existiera una ley que protegiera al hombre, o que no, ojalá ninguno tuviéramos la necesidad de estar protegidos por la ley, pero eso es una batalla que muchas veces en empresa nos cuesta mucho tener que lidiar, sobre todo cuando trabajamos con los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Gracias. Yo tenía una pregunta respecto de la situación francesa, y es que para hacernos a la idea de cuál es el nivel de ayuda con respecto a la familia, en el caso de los hijos, mi pregunta es, hasta ahora, que se ha acabado el sistema, ahora va a cambiar, se va a reducir el tipo de ayudas, pero hasta ahora, ¿qué es lo que se ha recibido por parte de una familia con un hijo, con 2 hijos o con 3 hijos? Y de ahí en adelante. ¿Son aportaciones económicas que tienen una cierta importancia? Tengo entendido que sí. Y si se cobran automáticamente, mensualmente o anualmente. Porque hemos visto que hay el descuento fiscal, que eso se parece un poco más al caso español. Lo que pasa es que en el caso español son cantidades muy pequeñas. Pero hay, aparte de ese descuento fiscal, que tiene bastante importancia en relación con el grupito de gente que vive en el hogar, que vive en cada hogar, o sea, los hogares un poco más amplios de número de personas tienen descuentos fiscales más grandes, al margen de que si la mujer trabaja, si no trabaja, si el hombre, el cónyuge trabaja, si no trabaja, que es un poco el modelo español, pero en cambio las aportaciones por hijos que en España existieron durante el franquismo, lo que pasa es que eran en cantidades ridículas, eran automáticas, las recibían todos los trabajadores por cada hijo, pero el monto era muy poco significativo. A mí me gustaría conocer los montos para poder comparar. Entonces ya podéis contestar los 3 miembros de la mesa. Ana María, la primera. La primera. Sí, porque hablaste la primera, si os parece. Sí, vamos a ver. A la primera pregunta que me han hecho, ¿por qué las mujeres dejan de denunciar? Es que la ley no sirve, es que... ¿dónde está el fallo? Siento darte esta noticia, pero España sigue siendo machista. España sigue siendo violenta. España sigue cargándose más de medio centenar de mujeres cada año. España sigue matando entre 3 y 6 niños al año. El hecho de que tú no lo veas no me choca, porque yo a tu edad tampoco lo veía. Es decir, eso lo vas viendo con el transcurso de la vida y las cosas que te van sucediendo. Hoy en la comida había una persona que nos estaba contando algo, a ver si vosotros creéis que esto es normal y no es producto de un puro machismo. Porque el machismo nos lleva dando pasos y nos va llevando hacia caminos cada vez peores. Bueno,
Pues había un periodista que ha dicho en una tertulia, la persona que me la contó está en la sala, mi plan de este verano es tirarme una tía todos los días. ¿Ah? Hombre, nos lo tomamos a mal. ¿Es una bromita de nada? ¿O verdaderamente sabemos que en España hay violaciones? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Sabemos que hay 3.500 hombres en la cárcel por maltratar a sus mujeres, pero causándoles la muerte o lesiones invalidantes, porque si no, no van. Si no, no entran. Así que siento decirte que seguimos en un mundo donde hemos hecho un muy buen maquillaje de igualdad, pero no es más que un maquillaje. Y a ti que prácticamente me preguntabas algo semejante acerca de que no quieres creer que estás en un país que sigue teniendo estas deficiencias. Bueno, los datos cuentan. Los datos están ahí y cuentan. Las leyes no se aplican o se aplican mal. Por ejemplo, simplemente voy a ponerte un ejemplo a ti. ¿Por qué no denuncia? Ahora yo soy la jueza en estrados y tengo ahí sentada a esa señora que ha sufrido violencia. Las mujeres tardan una media entre 8 o 10 años en denunciar, o sea, hay un porcentaje de tiempo en el que están padeciendo el maltrato muy largo. Y de repente, un buen día, deciden no pueden aguantar más y denuncian. Pero denuncian, naturalmente, con terror. No con miedo, no, con terror. El terror puede explicitarse de una manera o de otra porque no hay perfil de una mujer maltratada. O sea, una mujer maltratada puede no levantar los ojos del suelo o puede estar furiosa. Y entonces puede dar una contestación al juez que no le guste. Eso ha ocurrido ahora. Recientemente acudiré yo a un juicio de una mujer de 71 años que la juez le dijo: ¿y usted para qué aguantaba tanto? Tanto aguantar y ahora vienen con prisas. Usted iría ahí. Yo he transmitido a las mujeres que hay que respetar a los jueces en la misma medida que los jueces respetan al usuario de la administración de justicia, en la misma medida. Y he ido al Consejo General del Poder Judicial y le he dicho: es una de sus únicas competencias. Ustedes tienen muy pocas competencias. Son el gobierno de los jueces, pero no tiene competencias en función de la independencia judicial. Pero esta sí la tienen. Tienen la competencia del trato y el respeto al justiciable. Bueno, estas son las mujeres peor maltratadas de toda la administración de justicia, a excepción de los gitanos, que también los maltratan. No sé si con eso te he explicado suficientemente que no estés en España como el país de las maravillas, donde se ha alcanzado un principio de igualdad, que es la primera justicia que tiene que tener un ser humano. Esto es muy comparable con el racismo, muy comparable con el racismo. ¿Por qué los negros no denunciaban? Pregúntaselo a los negros. Te lo va a decir, y te va a decir esto mismo, por la desigualdad, por la discriminación,
por la posición de unos por encima de otros, por todas esas cosas, no denuncian las mujeres. Y por todas esas cosas, las mujeres que tienen la suerte de estar viviendo, por lo menos en este momento, en una situación que consideran de muy buena para ellas, pienso en que son la excepción, no son la generalidad. Sí, te voy a tratar de responder a todo lo que me has preguntado. En primer lugar, quería aclarar que el Servicio de Atención a Familias Reconstituidas no es un servicio de mediación familiar, es un servicio de orientación y también es un servicio de terapia familiar en el momento que vemos que está cristalizada ya una estructura muy disfuncional dentro de la familia, pero en ningún caso es un servicio de mediación. Por eso aunque no es un servicio de mediación, sí entendemos que las familias reconstituidas tienen que saber negociar y saber acordar muchísimo más que en otros modelos familiares como la familia nuclear. Y tú que trabajas en esto sabes que quien ha pasado por un divorcio normalmente no sabe negociar y no sabe llegar a acuerdos. Respecto al famoso SAP, nosotros en el servicio de reconstituidas es un servicio de acceso voluntario. Entonces, situaciones de divorcio difíciles, de SAP, de divorcios judicializados, normalmente no suelen acceder. Con lo cual, afortunadamente, no nos encontramos con estas situaciones. El cómo trabajar los duelos, creo que me preguntabas también, ¿verdad? Depende un poquito también del tipo de familia con que nos venga. Por ejemplo, en familias migrantes, que es con quien empecé yo a trabajar el tema de pérdida ambigua, lo hacía, no sé si conocéis los rituales de Falikov, a través de esos rituales, a través de recontar de nuevo la historia de la migración e incluso a través de cartas, un poco de hablar de nuevo toda la historia de la migración. Es la manera que estas familias tenían un poco de elaborar esta pérdida y este duelo, porque había historias muy divergentes, siempre hay historias muy divergentes dentro de la migración. Luego es diferente con familias adoptivas, por ejemplo, el foco siempre lo poníamos en la pérdida primaria, que era el abandono del padre o de la madre biológico, y era a partir de ese abandono, porque toda adopción parte de un abandono y es la idea fundamental para trabajar con adopción. Todo el foco lo poníamos en este abandono primario. En familias reconstituidas, pues hay diversas maneras, estamos empezando a trabajar. Yo creo que lo primero es que sean conscientes de que es una pérdida, lo que comentaba antes. Mientras no tengan totalmente asumido que es una pérdida, no van a empezar a poder elaborar esa pérdida. Luego también la intervención gira mucho en torno qué hay detrás de esa necesidad de querer replicar una familia nuclear. Nosotros entendemos que detrás de esa necesidad existe lo que hablaba antes de que es el modelo que se considera necesario para la autorrealización personal. Es el modelo que desde nuestra más tierna infancia digamos, hemos visto y nos han enseñado. El renunciar a ello no es fácil, es un duelo que no es para nada fácil de hacer. Y es un duelo que es difícil de hacer porque, al contrario que en la muerte, a la persona de la que te has separado, sobre todo si tienes hijos, la continúas viendo todos los días y siempre está un poco el fantasma de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, primero tienen que aceptar que es una pérdida. Y a partir de ahí hablando mucho. Los duelos se trabajan hablando mucho sobre la pérdida, de la necesidad de replicar esta familia nuclear. En ciertos casos, no sé si conoces también la técnica del cuento de las monedas, en familias que buscan en las nuevas parejas lo que no recibieron de sus padres. Vemos cuando hay mucho conflicto con los hijos que buscan en los hijos el vacío que generó la pérdida del cónyuge. No hay una única manera, depende también de la familia. No sé si te he contestado. Muchas gracias. Sí, yo puedo dar algunas cuantías. Por el primer hijo no hay nada. Es diferente en España. Ahora,
Antes del 1 de julio, donc por 2 hijos, la cuantía de asignación económica por hijo estaba de 129 euros, y después del 1 de julio... 9 euros cada cuánto? Mes, Al mes. al mes, cada mes. 129 euros Sí. al mes. ¿Hasta qué edad? Hasta 20. Hasta los 20 años. Es decir, Sí, al tener 2 hijos es, si multiplicamos, Pero te dan 129 por cada hijo. no, no, para tener los dos, hijos, para los por tener dos. dos. No, es que O sea, para que es- uno no tienes nada, después empieza para dos, y la cuantía es total para los dos, y después vamos a ver para 3. Pero 129 euros menos durante 20 años. Eso es. Sí, Eso sí, es. sí. Que es Y después el primer día de julio, la cantidad varía. no, y cuando 3 hijos, Sí, sí, bueno, yo puedo entonces ok. Donc, para 3 hijos, antes del 1 de julio, la cantidad estaba, que no me equivoco, 295 al mes. Por 4 hijos, 460 euros. Y después, por hijo suplementario, 165. Pero ahora ha cambiado. se ha reducido. Sí, no, oui, depende de los recursos del hogar. Y para 2 hijos, ahora, ¿cómo digo? Sí, muchas gracias. El máximo es 129 euros y lo mínimo es 32 euros. Cambia mucho. Para 3 hijos, lo máximo es 295, lo máximo, y lo mínimo 73 euros. Después, por 4 hijos, lo máximo es 460 y lo mínimo 115. Es decir, al año, cuando se tienen 2 hijos, 1.548 euros. Si se tienen 3 hijos, hasta que cumpla 20 años el niño, 3.540 euros al año. Si se tienen 4 hijos, 5.400 al año. Y esto, ahora estas cantidades solo las reciben las familias de escasos recursos. Y hay una rebaja, está marcado si tienen más recursos. Es decir, lo que ha cambiado es que estas cantidades relativamente importantes no las reciben las familias de carácter acomodado. Eso es lo que no tenemos, eso habría que saber, pero eso en todos casi todas las políticas de subvenciones personales existe una cadencia. La originalidad del caso francés es que hasta ahora, hasta el 1 de julio de este año, era para todos igualmente y relativamente cantidades, pues en cierta manera significativas. Sobre todo que a partir de los 3 años, que es cuando cortan aquí en España, los 3. niños no dejan de comer. Sí. Los que comen más, además. Sí, no solo son cantidades significativas, sino por 20 años, sí. Es decir, mientras son dependientes. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo puedo preguntar. Ah, sí. Perdón, tengo 2 preguntas, una para Sí. cada uno. Para que yo, es que he bien entendido
cómo estas familias reconstruidas, como tú dices, vienen a veros, cómo acceden, sí, y cómo hay un lugar especial, cómo se hace. Sí, ¿cómo se hace esa participación, esa ayuda vuestra de una conversación? Sí, ¿Por qué vienen? Es un acceso voluntario, es un acceso libre. Sí, pero tienen que conoceros sí, para a empezar. través de la difusión. Sí. Es un servicio muy nuevo y en principio la gente nos conocía a través de los servicios. Sí, decía que es un servicio de libre acceso, es un servicio muy nuevo, llevamos muy poquitos meses, medio año, a través de la difusión que se está haciendo del servicio en distintos foros y también a través de los servicios de mediación. Muchas familias ya nos conocían y accedían a través del servicio de mediación con adolescentes, incluso gente que había ido al servicio de mediación de separación y de divorcio, que estaba muy contenta con la intervención y acceden a este nuevo servicio. Una pregunta auxiliar. ¿Es un servicio gratuito? Es un servicio totalmente gratuito, claro, para las familias porque es un servicio que está subvencionado por el Ministerio de Política. Que eso es lo significativo de la UNAF, que tengo entendido que su servicio de mediación, todos sus servicios son gratuitos, que es la diferencia con muchas familias que tienen problemas con un adolescente, con una pareja y pueden permitirse contratar a un psicólogo, porque hay montones de psicólogos infantiles muy buenos, pero la peculiaridad es que la UNAF ofrece estos servicios con carácter social. Una otra pregunta para Ana María. Es que no sé lo que prevé la ley de violencia de género cuando después de una denuncia. ¿Qué pasa? Bueno, me vas a permitir un momentito antes de decir una cosa. El servicio de mediación familiar está instaurado en la UNAF desde prácticamente su constitución y es el primer servicio que continúa funcionando es el servicio de mediación familiar para aquellas personas que se separan o se divorcian, siendo exactamente igual que todos los servicios de la UNAF gratuito. Y ahora contesto a la pregunta que me has hecho con respecto a... Perdona, se me ha ido, porque como me he ido, ¿qué me ha preguntado? ¿Qué pasa después de ¿Qué prevé la ley cuando se hace una denuncia por malos tratos? Vamos a ver. Una cosa es lo que prevé la ley y otra cosa es lo que realmente se hace. Bueno, en España se constituyen a través de los servicios sociales que nacen con el gobierno socialista de Felipe González y con la directora general Patrocinio de las Heras, que instaura en este país los servicios sociales inexistentes hasta ese momento, pues lo que se plantea con respecto a la ley que vamos a contemplar de los requisitos necesarios, la competencia toda está atribuida, y lo hemos visto esta mañana, está atribuida a los servicios sociales y dentro de los servicios sociales diversificada en las distintas comunidades, no estatalizada, sino distribuida en las distintas comunidades, en las 17 comunidades españolas. Bueno, en las que hay notables diferencias, muy notables diferencias entre unas y otras. Veo que hay gente que lo sabe muy ciertamente. Bueno, ¿qué dice la ley al respecto? La ley no dice más que se dará protección a la víctima y se crea una normativa exhaustiva que protege a la víctima de todas partes. Pero a través de los servicios sociales se crean también lo que hemos llamado, se ha venido llamando casas de acogida. Y
hay un par de centros de recuperación integral de mujeres maltratadas. Esos centros, porque una mujer maltratada no es necesario aparcarla en una casa de acogida. Lo que hay que hacer es recuperar a la víctima. Y recuperar a la víctima cuesta trabajo, tiempo. Tampoco la diferencia, por ejemplo, de la casa de acogida es que es un simple refugio, ¿no? Donde a la mujer se le dice, si quieres tener una atención psicológica, vete a los servicios sociales, ¿no? Pero ella va a vivir ahí con otras familias y unos educadores. Las mujeres no necesitan educadores, necesitan psicólogos, pero no educadores, ¿no? Los centros de recuperación integral, en cambio, abordan la problemática. Los centros, pues digo que hay dos, ¿no? Pero los centros abordan la problemática desde la recuperación integral de la víctima, absolutamente gratuita y sin ningún tipo de diferencias. Pues estoy hablando del centro que nosotras creamos hace 25 años y que tiene un equipo profesional incorporado al recurso. Es decir, hay 3 psicólogas, hay una abogada, hay un asistente social y hay una dirección técnica, además de otros profesionales que van a tener el centro, porque tenemos que atender a estas víctimas que llegan en condiciones muy lamentables. Y desde luego, nuestro centro siempre ha manifestado, y así lo ha llevado hasta sus últimas consecuencias, que no tienen que denunciar. No tienen que denunciar. Eso nos lo dice el conocimiento de la materia. En el momento que denuncia se enciende la luz roja. El riesgo que corre la víctima de que la mate es 10 veces superior al que corría si no lo supiera. Esta mujer denunciará, pero lo primero que hay que garantizar es su seguridad y después que denuncie. Primero, la seguridad. Segundo, el juez no sabe dónde está la víctima. ¿Por qué? Porque se hace un escrito cuando ya ha entrado la persona en el centro, se certifica con fecha de tal y tal y tal, doña fulanita de tal ingresó en compañía de los hijos menores que haya ingresado, tras la evaluación técnica pertinente, porque claro, la desconfianza hacia la mujer es absoluta. Por eso le piden que denuncie, porque no vaya a ser que esta quiera vivir de cualquier manera y gratis, ¿no? No, nosotros no vamos a meterla sin tener la absoluta convicción de que se trata de una mujer maltratada. Y para lo cual se desplaza una psicóloga y efectúa una evaluación de entre 3 y 4 horas de la persona que va a ingresar y emite un informe. Emite un informe que ya tenemos y inmediatamente se le da la entrada en el supuesto caso de que haya plazas. Bueno, la diferencia es completamente en la casa de acogida lo que exigen es que la mujer denuncie, ¿no? sé si en Francia ocurre lo mismo, pero eso es un disparate gordo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos, como es un debate muy complejo en el que Brigitte aporta o conoce la experiencia francesa, quizás podías completarlo rápidamente y terminábamos la sesión. Sí, completar lo que se hace en un centro de recuperación integral. Sí, pero es un poco un caso especial. Solo tenéis vuestro centro y creo que hay otro en España. Pero no es lo que se hace habitualmente. Entonces, por eso, vamos, por no alargar muchísimo, porque tenemos ya la hora pasada de la sesión. Lo que van a estar estas mujeres, bueno, hay un programa
elaborado un programa que se lleva a la práctica. Es un programa de larga duración, porque no se recupera a una víctima así, en 3 meses, ni en 4 meses, ni en 5 meses. Y el programa va a estar al servicio de la residente, no la residente al servicio del programa. Y tampoco van a ser tiempos inamovibles. Quiero decir que si la señora ingresa y a los 9 meses está perfecta, se va. El centro debe de tener, y lo hemos tenido hasta ahora, ahora no, ahora ya no lo tenemos, porque la mujer salía con trabajo y con vivienda. Vivienda social. Ya estamos pidiendo entrevistas a los nuevos políticos para que eso se verifique de esa forma, porque de nada sirve recuperar a la víctima y ponerla en la calle sin trabajo y sin vivienda. Por lo tanto, es un recurso muy esencial, pero no hay más que eso. Exactamente, es un recurso muy amplio, muy generoso, pero lo que hay es solo, creo, 2 experiencias o 2 lugares a los que Luego remitir. está la Casa Mala, pero la Casa Mala tiene finalidades más bien de apartamentos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por hoy lo dejamos y quería solo decir una pequeña información. Bueno, mañana continuamos No sé si a te las 10 de la servicio. mañana. Sí, muchas Pero gracias. hay que recordaros una información que me decía Amapola. Esta noche hay un concierto en la sede de Felipe II, es decir, en lo alto de la montaña, a las 10:30. Por si alguno de vosotros, después de la cena, queréis asistir. Seguramente habrá autobuses para subir allí, pero eso ya lo preguntáis. Pero sí quería recordarlo por si alguno de vosotros quiere asistir. Y muchas gracias especialmente a los 3 ponentes.